Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo, perdido, y Él me ha... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puede seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará. Un día más en nuestro programa de Sublime Gracia os damos la bienvenida a todos y también agradecidos por vuestro tiempo. Me gustaría en el día de hoy hablar de la abundante gracia de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 3 y versículo 20, nos dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y lo hace por su poder. Un poder que está obrando dentro de nosotros por medio de una gracia que a día de hoy nos sigue sorprendiendo. La palabra abundancia tiene que ver con la disponibilidad de recursos o cosas en gran cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría. Si algo tenemos que aprender desde nuestros inicios, es poder entender esta gracia que inmerecidamente recibimos y no por algo que hagamos hecho. La abundante gracia del Señor siempre ha estado presente. Estuvo en el principio, aun sin nosotros saberlo. Cuando aún no lo conocíamos, cuando nuestra vida era una miseria, rodeada y afectada profundamente por el pecado, ciegos y esclavos, viviendo y pensando que ya no había ninguna oportunidad de comenzar una nueva vida. Pero en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aunque el pecado abundó porque era mucho, la gracia de Dios sobreabundó porque era más y mejor. Entonces, fue esta gracia la que nos permitió reconciliarnos con Dios. Fue esta misma gracia en abundancia la que nos permitió tener una nueva vida, y una vida abundante. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 10 y versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz por todos nosotros no solo nos reconcilió con Dios, nos redimió, nos justificó, nos perdonó, también nos recuerda que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Nos trajo una vida y una vida abundante. Cuando Jesús dijo que vino a dar vida en abundancia, está hablando de algo más que una mera existencia que es transitoria y débil en muchos casos. Está hablando de una vida que va mucho más allá de un tiempo limitado. Como Pablo dijo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Es una vida que no está sujeta al tiempo y sobrepasa las barreras de lo material. Es una vida que deriva de una relación con Dios,
Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, el versículo 33, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estos textos nos tienen que animar mucho, porque la abundancia de sus promesas son gracias a su abundante gracia que se manifiesta en una vida abundante. Abundante porque es plena, rica y eterna. Es eterna, sí. Sin embargo, tenemos que entender que esto comienza en el momento que tú la aceptas como Señor y Salvador. La vida en Cristo se empieza a disfrutar debido a su perdón, a su amor, a su misericordia y a su paciencia. Si Él no fuera como es, no podríamos estar hablando de una abundante gracia. Pero como decíamos antes, su gracia siempre ha estado presente y por gracia seguirá estando. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, si queremos que esta gracia sea eficaz y traiga los resultados por los cuales fue enviada, es de nuestra responsabilidad que esta gracia no sea en vano. Como decía el apóstol Pablo a los Corintios, que no recibáis la gracia de Dios en vano. A la verdad que la gracia, como ya hemos puntualizado más de una vez, la recibimos inmerecidamente cuando Dios tiene a bien que la recibamos. Pero también tenemos que ser conscientes que Dios derrama de su gracia sobre nosotros en base a lo que Él ve en nosotros. Tenemos ejemplos de hombres que hallaron gracia como Noé, que en medio de una generación corrompida halló gracia ante los ojos de Dios, lo que le permitió salvar a su familia. Tenemos a Moisés, a José, a David, a Josué y algunos más, hombres que no eran perfectos, pero vivían y caminaban hacia una perfección, teniendo un gran corazón para Dios y su pueblo. No necesitamos ser personas perfectas para recibir la bendición de Dios, solo debemos de aprender a caminar con Él y obedecer su palabra. Y para ello, independientemente de lo que nos toque vivir, no podemos olvidarnos nunca de que en su gracia hemos visto su misericordia, su amor, su bondad y su verdad. Y esto fue en abundancia, porque no fue poca su misericordia, ni fue poco su amor. Esto hay que mantenerlo muy vivo en nuestros corazones. Podemos leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 3, «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». La misericordia y la verdad tienen que ser consideradas como algo tan valioso que no puede ser olvidado y no puede ser dejado atrás. Este pasaje nos invita a vivir en un equilibrio entre la búsqueda de la aprobación de Dios y la buena relación con quienes nos rodean. Por lo tanto, buscar que estas cosas no se aparten de nosotros, porque no solo implica un beneficio personal, sino que también nos compromete a ser justos y rectos en todo momento. Y esto siempre va a repercutir para bien en nuestras relaciones con los demás. Este versículo enseña que al practicar la misericordia y vivir en la verdad de una manera constante, una persona obtiene el favor, la gracia y el buen aprecio, tanto de Dios como de los hombres. Una buena opinión se traduce a menudo como una buena reputación o estima. No se trata de buscar una aprobación superficial de la gente, sino de ser un buen testimonio, de hacer con los demás como quieren que hagan contigo, de ser un ejemplo, que esto es importante, como el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo, de que fuera un ejemplo a todos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Naturalmente, esto genera respeto y confianza en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Agradar a Dios es la prioridad, de esto no tenemos duda, pero tenemos que vivir en rectitud, sin olvidar nunca los principios fundamentales del Evangelio, que tienen que ver con Dios y nuestro prójimo. Por eso, que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. En el versículo 1 de este mismo capítulo nos aconseja que no nos olvidemos de su ley y que nuestro corazón guarde sus mandamientos, porque te aumentarán años de vida y paz. Una vez más encontramos gracia y una vida en abundancia. Esto ya lo vivieron y ya lo experimentaron otros grandes hombres de Dios. Que el transcurso de la vida puede ser difícil y duro, en esto estamos de acuerdo. Pero las cosas no son como empiezan, son como acaban. Si leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 25 y versículo 8, hablando de Abraham, dice que Abraham murió en buena vejez, anciano y lleno de años. Si leemos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 29 y versículo 28, hablando del rey David, dice que también murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y en el libro de Job, hablando de Job, dice que murió Job viejo y lleno de días. La Biblia utiliza la misma expresión para los tres, con buena vejez y lleno de días. Esta es la forma de decir que murieron satisfechos y con una vida plena. Desde luego que estos hombres
no vivieron exentos de problemas, de dificultades, de fracasos, de dudas, pero al final de sus días el balance que se hace es que vivieron bajo la cobertura de una gracia que les permitió vivir una vida y una vida en abundancia. ¿A quién no le gustaría terminar la carrera en esta manera? La vida y los diferentes momentos que nos tocan enfrentar nos tienen que hacer que pensar y reflexionar sobre el valor que cada uno de ellos tiene, o pensándolo bien, el valor que nosotros le podemos dar. Me pregunto, ¿por qué vivimos lo que vivimos? ¿Para qué lo vivimos? ¿Tiene sentido lo que está pasando? ¿Realmente merecemos lo que estamos viviendo? Cantidad de preguntas que en momentos determinados nos vienen al corazón y nos dejan en un estado de auténtica incredulidad. Pero en Dios no hay despropósito. Su palabra, la cual deberíamos de estar pensando en ella constantemente, no nos deja sin respuesta y nos recuerda que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La palabra plenitud quiere decir la suma total de todo lo que hay en Dios. La expresión gracia sobre gracia expresa la realidad de una serie interminable de bendiciones de gracia que llega cada día hasta nosotros independientemente de cuál sea nuestra situación. Por gracia vivimos lo que vivimos, sean tiempos de gozo o de tristeza. Por gracia servimos, por gracia somos lo que somos, por gracia tenemos lo que tenemos, por gracia se renuevan nuestras fuerzas. Y en esta gracia también nos encontramos que Dios al que ama corrige, porque en la corrección también hay un propósito de gracia. Como nos dice en el libro de Hebreos en el capítulo 12 y versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esto nos enseña que el presente es el que es, pero si lo que vivimos lo vivimos en Dios, el después, y esto ya no es presente, lo que hemos vivido traerá consigo un fruto apacible. Esto no es gracia, esto es abundante gracia. Viéndolo en esta manera, encontramos el descanso y el entendimiento que necesitamos, y nuestro pensamiento quizás se acerque mucho más al del apóstol Pablo cuando él dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, «Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo». Él también quería terminar viejo y lleno de vida. Y ya para finalizar nuestro programa, quería leer un versículo del apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 10. «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». El apóstol Pedro, quien escribió estas palabras, conocía bien los altibajos de la fe. Tras haber fallado y haber sido restaurado por la gracia de Dios, se dirige a creyentes que enfrentaban pruebas y situaciones muy difíciles, casi insoportables en algunos momentos, recordándoles que su sufrimiento no es el final y que el propósito de Dios es perfeccionarlos y darles firmeza para llevar hacia adelante su plan soberano. Cualquiera que quiera seguir y servir al Señor necesita depender de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, sí, pero también vivimos y servimos por medio de ella. Todos recibimos gracia y luego más gracia, y gracia sobre gracia. La gran bendición es que Cristo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Gracia, sublime gracia. Que Dios les bendiga.